Santo, 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 santo. No existe nada igual a nuestro Señor. No hay nadie por encima de Él y toda la creación se sujeta a su voluntad. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tenemos la libertad de adorarte, Señor. Porque podemos venir a reunirnos a este lugar donde tu nombre es levantado, Señor, donde tu nombre es invocado, y proclamar y confesar con nuestras lenguas que solo tú eres santo, 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 Señor. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos llegar aquí, Señor. Y en esta hora, Señor, te queremos entregar nuestros corazones, nuestras vidas, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, hoy lo rendimos delante de tus pies. Todas las coronas que podamos tener, Señor, las rendimos delante de ti, porque no son nada, Señor, comparado con tu gloriosa presencia. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues bienvenidos también los que nos ven por medio de las redes. A veces, bueno, no a veces, yo al principio me resistía a usar las redes, pero pues bueno, son herramientas que el Señor pone a nuestro alcance para que las usemos, pero con una única finalidad, de que la palabra de Dios sea extendida por todas las naciones, ¿verdad? Porque hay lugares que, aunque ustedes no lo crean, carecen de muchas cosas, pero tienen celulares donde pueden ver las redes. Pues bueno, vamos a comenzar nuestro servicio el día de hoy y les voy a pedir que inclinen su rostro ahí en su lugar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, y gracias porque a ti te place, Señor, que tu pueblo venga a adorarte. Dice la palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y nosotros lo creemos. Por eso es que en nuestros corazones alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor, porque queremos que habites en medio de nosotros. Gracias por este tiempo y te entregamos, Señor, esta palabra, porque es tu palabra, Señor, para que seas tú hablándonos a nuestros corazones, redarguyéndonos y convenciéndonos de verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el tema de hoy se titula Toma tu lugar. Y yo he estado meditando que muchas veces nosotros, no hablo de ustedes, hablo de todos, incluyéndome yo, a veces nos sentimos en una posición, en una situación un poquito de superioridad, o nos sentimos un poco más que los demás. No quiere decir que los veamos así para abajo, ni que los menospreciemos, pero a veces nuestra propia situación económica, social, digamos de que somos conocidos. Hace rato les decía de las redes, a veces somos conocidos en las redes y como somos famosos o medio famosos, sentimos que estamos en una posición, digamos, un poquito arriba que los demás, ¿no? Nos gusta y buscamos ser vistos, reconocidos, adulados muchas veces. Nos gusta que nos pongan en lugares de eminencia y en situaciones donde quizás podamos ser vistos, porque nos gusta, o sea, a nuestra carne, a nuestro ego, le gusta eso. Y no es nada ajeno a nadie, ¿eh? No crean que los cristianos estamos exentos de esto. Los cristianos somos tan vulnerables a esa situación como cualquier persona, aunque no profesen nuestra misma fe. Eso es algo natural en nosotros. Nos gusta ser tomados en cuenta, nos gusta recibir un reconocimiento, una recompensa. Muchas veces yo me he fijado, por ejemplo, que cuando compramos un boleto para ver algún espectáculo, siempre tratamos de comprar el mejor boleto posible, ¿sí? Hasta donde nos alcance, obviamente.
Hay gente que tiene más dinero y compra los boletos de hasta adelante. Pero siempre buscamos estar lo más cerca. ¿Por qué? Porque sentimos que si nos vamos hasta allá, hasta atrás, pues ya no vamos a ver bien, ¿verdad? Entonces mejor yo quiero estar aquí en medio. Y eso sucede en todos lados. A veces nos invitan a algún lugar y queremos tomar los lugares de preferencia. Queremos sentarnos en las mesas del frente, queremos estar cerca de la pista, quizás en una fiesta familiar, para poder levantarnos y bailar, etcétera, etcétera, o para estar más cerca de la música o muchos de la comida, pero buscamos estar cerca de algo o de alguien, quizás incluso de los novios o de la persona que está haciendo la fiesta, cerca de él para que, pues porque somos amigos, ¿verdad? O sea, yo lo conozco, es mi pariente, etcétera, etcétera. Y esto no es, les decía, no es nada extraño en nosotros como seres humanos. Y de hecho la palabra nos habla acerca de esto. En Lucas 14, del 7 al 14, vamos a ir por favor, me dicen cuando lo tengan. Ya saben que si no traen Biblia pueden tomar. Lucas 14, del 7 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Me dicen amén, por favor? Ok. Aquí está hablando Jesús a los convidados a las bodas, dice. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que esa inclinación natural que tenemos todos a ser vistos, a ser reconocidos, tenemos que hacerla a un lado. Más vale que te sientes, como dice él al final, y el dueño de la fiesta venga y te diga: no, ven, tú siéntate aquí, este lugar lo reservé para ti. No sé si te ha sucedido en alguna reunión. A nosotros sí nos ha sucedido, y en verdad se siente extraño, ¿verdad? Porque la persona te diga: no, pastor, usted venga y pásese por acá, aquí, siéntese. Y no que llegues y que lleguen y te digan: oiga, ¿me permite porque este lugar está reservado para otra persona? Cuando eso sucede, se siente uno mal porque dice: yo, sí, o sea, mejor me hubiera sentado allá. Pero bueno, es algo, les digo, natural, porque es una inclinación natural en los hombres, en todos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esto es totalmente opuesto? Porque también sucede. Personas que se sienten que no merecen estar en el lugar donde están, que se sienten que no están ubicados donde deberían porque no se lo merecen, que quizás su carga emocional, su carga de vida, su carga de pecados es tan grande que se sienten incluso indignos, ya ni siquiera de sentarse adelante, ni siquiera de que los inviten. No sé si les ha sucedido también a ustedes esto, pero a veces tú invitas a alguien a un lugar y no va porque siente que no cabe allí. Por decir algo, si es una fiesta, muchas veces no va porque siente que no tiene la ropa adecuada para ir a la fiesta. O incluso aquí, a veces llega gente que dice: no, es que ando vestido de esta manera. ¿Sabes qué? Tú pasa, porque eso no impide que tú puedas entrar, ¿verdad? Pero la gente se siente así.
Y eso, mi hermano, mientras nosotros pensamos que el caso anterior era un sentimiento o un complejo de superioridad, lo identificamos como complejo de inferioridad, pero ¿sabes qué? Es también un complejo de superioridad, porque la gente llega a sentir que no hay nadie peor que él. Y cuando tú sientes que no hay nadie peor que tú, es como si sintieras que no hay nadie mejor que tú. Es lo mismo. Te estás poniendo en el top de los más bajos. Y tampoco se trata de eso. Porque no se trata de que te humilles ni te avergüences de lo que eres o de lo que has vivido. Y esto muchas veces sucede también en la congregación porque la gente se siente que ha tenido una vida tan difícil, tan pecaminosa, tan contaminada, que no se siente a veces digno de venir a la presencia de Dios. Y nos sucede a todos absolutamente, porque de repente sentimos que nos hemos portado tan mal que Dios ni siquiera debería voltear a vernos. Como si nosotros le pudiéramos decir a Dios, Señora, a mí no me veas, porque yo soy un pecador y soy el peor de los pecadores. No hay nadie peor que yo, Señor. ¿Recuerdan a Elías cuando huyó de Jezabel? Y que decía, Señor, han matado a todos tus profetas y nada más yo quedo. ¿Qué voy a hacer, verdad? Hasta que el Señor lo sacó y le dijo, momentito, mi amigo, tú no eres el único. Tengo 3,000 varones que nunca han doblado rodilla delante de Baal. O sea, no eres el único. No te creas la última Coca-Cola del desierto, ni para bien ni para mal, porque no es nuestra posición, no debería ser nuestra posición. Entonces, ¿de qué depende que yo no me sienta así o que yo incluso sintiéndome así pueda entrar a donde soy invitado? Bueno, pues les voy a referir una parábola, bueno, no una parábola, es más bien una historia. Yo sé que muchos de ustedes ya las conocen, si no es que la mayoría. Levante la mano quien no haya escuchado nunca hablar de Mefiboset. ¿Todos han escuchado de Mefiboset? ¿No han escuchado? Que sí hay gente que no ha escuchado. No les dé pena, o sea, es que quiero saber si no han escuchado para poder saber si todos ya lo conocen, pues ya nos vamos de otro modo, pero si no lo conocen, vamos a empezar a explicar quién es Mefiboset. Mefiboset es un personaje que aparece en el segundo libro de Samuel, si quieren irlo buscando, en el capítulo 9. Bueno, aparece desde antes, pero en el 9 es el que vamos a ver enseguida. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Ok. 9, vamos a leer desde el 1, pero les voy a dar un antecedente para los que no saben quién es Mefiboset. Cuando Saúl andaba persiguiendo a David en su última batalla, porque fue donde murió él, le ganan los amalecitas. Y entonces él se quiere suicidar de la vergüenza de haber perdido esa batalla. Y entonces dice la palabra que Saúl se recarga sobre su espada y pide a su criado que lo empuje para morirse. Pero el criado le dice, no, Señor, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo crees que yo voy a empujarte a ti para que te mueras? Pues total, dice la palabra que él termina empujándose y termina ensartado en su propia espada. Para esto, su hijo Jonatán también acababa de ser muerto. Jonatán es un personaje que antes de que Saúl comenzara a perseguir a David, que vivía en palacio David con Saúl, pues siendo el hijo del rey, pues se llevaron muy bien, hicieron una amistad muy profunda. Una amistad donde ellos se prometieron, porque Jonatán sabía que David sería el próximo rey y no él. Entonces le dijo, cuando tú seas rey, yo quiero que me des un lugar, o sea, quiero ser el segundo, quiero ser quien te ayude.
¿verdad? No había celos en Jonatán, porque Jonatán entendía que era la voluntad de Dios que David fuese el siguiente rey. Y dice que hicieron una amistad muy entrañable y que se prometieron ayudarse mutuamente hasta la muerte. Ok, Jonatán también había muerto. Es decir, ya no había más descendencia de Saúl. Pero ustedes saben que cuando una guerra se gana y matan al rey, los que ganan buscan toda la descendencia para acabar con todos, para que no haya nadie que mañana o pasado reclame el trono, ¿verdad? Entonces ellos anduvieron buscando, y en una de esas búsquedas dice la palabra que una criada o una nana que cuidaba a Mefiboset era hijo de Jonatán. Cuando llegaron los amalecitas, ella salió huyendo con el niño en brazos. Dice que el niño, Mefiboset tenía 5 años y salió corriendo con él en brazos. Pero en esa huida cayó y el niño se lastimó. De hecho, dice la escritura que se quebró las 2 piernas. Ustedes ahorita pueden decir, bueno, pues se las arreglan y punto, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos eso no existía. Entonces, si tú te quebrabas una pierna, quedabas lisiado para siempre, porque te iba a soldar chueca o torcida o qué sé yo, o se te iba a gangrenar y te la tenían que cortar. Pero no existía aquello de que las entablillaban o las arreglaban. Eso no sucedía. La cuestión es que este niño se fractura las 2 piernas y dice la palabra que quedó lisiado. Y como ustedes saben, en la antigüedad, en los tiempos de David, en el pueblo hebreo, ser lisiado era símbolo de estar maldito, de estar como apestado. No podías estar en ningún lado. Tú no podías entrar al templo, no podías hacer nada por ser una persona lisiada. Si querías escuchar al rabino, pues tenías que escucharlo desde afuera del templo, porque no podías entrar a él. Bueno, así sucedió con Mefiboset. De tal manera que, ¿a qué voy con esto? Ahorita vamos a empezar a leer ya el capítulo que necesito que leamos, pero muchas veces nosotros nos sentimos como él, como Mefiboset, lisiados, despreciados, desechados. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque estuviésemos en un ambiente como estaba él, un ambiente real, bien cuidado, con nanas y con todo, quien se supone que debía cuidarlo fue quien le causó el daño permanente. Porque la criada que iba cuidándolo, al tropezarse, cayó sobre él y por querer protegerlo, en vez de ayudarlo, lo perjudicó. Entonces muchas veces nosotros caminamos por la vida pensando y acusando y señalando a las personas que quizás debieron habernos cuidado, y en vez de cuidarnos, nos causaron daño. Y nos provoca un sentimiento de deuda de aquella persona hacia nosotros, que ese sentimiento de deuda no nos permite caminar libremente. No nos permite desarrollarnos libremente, porque sentimos que quienes debían cuidarnos nos fallaron. Pueden ser nuestra familia, nuestros padres, nuestros maestros, las personas que quizás nos cuidaban en casa. No sé si aquí alguien tuvo nana, pero bueno, si la tuvo, esa nana o esa persona que se encargaba de cuidarnos, y que pensamos en un momento dado que no lo hizo bien, que cometió errores y que nos descuidó, y que por cuanto nos descuidó, nosotros caímos en la situación donde caímos. Y ese sentimiento de deuda no nos deja caminar. Y así como estaba Mefiboset escondido, porque estaba escondido, él sentía que no podía dar la cara, porque en primer lugar estaba lisiado, y segundo, pues al ser el último descendiente de Saúl, era objeto de persecución, según él. Bueno, para tu conocimiento,
Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Fíjate qué nombre tan terrible, ¿eh? Porque por eso cuando nosotros le damos nombre a nuestros hijos tenemos que ser muy cuidadosos, porque el nombre es una carga profética sobre la persona. Y la carga profética que tenía Mefiboset era esa, el que esparce vergüenza. ¿Quién quiere estar junto al que esparce vergüenza? Nadie, ¿verdad? Todos le sacamos la vuelta, o sea, con ese no, que ni me vean con él. Si me saludan me hago como que no me ven, porque no vayan a pensar que es mi amigo. ¿Por qué? Porque esa persona, como quien dice, apesta. Es un apestado y yo no puedo estar junto a él porque la gente va a pensar que soy igual que él. Entonces, eso significa el nombre de Mefiboset. Vamos a comenzar a leer segundo libro de Samuel 9, desde el 1. ¿Sí? Ya lo tenemos, ¿verdad? Cuando David ya fue nombrado rey, primero fue nombrado rey de Judea y después unificó el reino, ya fue rey de Israel completo. Cuando ya era rey de Israel, él se acordó de la promesa que había hecho a su amigo Jonatán. Y dice aquí, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa tierra seca, tierra que no da fruto, tierra estéril. Entonces fíjense bien, el que esparce vergüenza estaba metido en tierra estéril. Esto es importante. Dice entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. O sea, ¿cómo se imaginan que llegó a la presencia de David? Con miedo, dijo: este me va a matar. Soy el único que sobrevive a Saúl, y Saúl todo el tiempo fue enemigo de David, pero David nunca fue enemigo de Saúl. Y solo que ellos no lo sabían. Ellos pensaban que por cuanto Saúl lo persiguió todo el tiempo, era el momento en que David se iba a vengar de Saúl. Y le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En estas palabras, Mefiboset estaba expresando toda su amargura. Le está diciendo a David: ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Si soy un perro muerto. ¿Qué pasa con un perro muerto? Apesta. No sé si ustedes alguna vez han pasado cerca de un perro muerto, pero apesta horrible. ¿Sí? A metros o a cientos de metros apesta el perro muerto. Y así se consideraba Mefiboset. Por eso se llamaba así: el que esparce vergüenza, el que apesta, el que nadie quiere cerca. Por eso le dice: ¿quién soy yo para que te fijes en mí, como si soy como un perro muerto?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboseth, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hace rato leíamos qué sucedía cuando uno tomaba lugares que no le correspondían, o que uno creía que merecía, y luego llegaban y te mueven. Y hablamos de los que se humillan y se van hasta el último lugar y los mandan traer. En esta historia, la persona imperfecta de David está representando la imagen de Jesucristo. Porque Jesucristo, así como nosotros nos sentíamos rechazados, olvidados, dañados, perjudicados, lastimados, así nos mandó llamar. Porque fíjense bien para qué le mandó a llamar. Le mandó a llamar ¿para qué? Para que viniera a vivir a su casa, comiera en su mesa, y dice que coma como uno más de mis hijos. Es decir, a David no le importó ni que fuese el descendencia de Saúl, ni que tuviera las piernas lisiadas. A él le importó únicamente que esa persona estaba en una situación terrible y lo trajo a la mesa del rey. No sé cuántas veces tú te sentiste en esa misma posición, de que no merecías nada y que menos merecías que Dios se fijara en ti. Que cuando te dijeron Cristo te ama, tú incluso quizás volteaste y dijiste: pues, ¿a quién le están hablando? Porque no creo que sea a mí. A mí nadie me ama. Mi familia me rechaza, mis amigos me rechazan. Estoy en una situación terrible, no tengo nada ni en qué caerme muerto. Yo no creo que Cristo me ame. Porque muchas veces lo dudamos, cuando Él nos manda a llamar, lo dudamos. Y llegamos a su presencia, así como llegó Mefiboseth, humillados, pero no humillados con un corazón rendido, sino humillados porque estamos acostumbrados a que el mundo nos aplaste. No en posición de humildad, sino en posición de humillados por ser menospreciados, por ser desechados. Y el Señor nos dijo: ven, siéntate a mi mesa. Y así como hizo David, que mandó a sus criados a que lo atendieran y a que le dieran, yo estoy seguro que le mandó a que le dieran ropa, le dieron un lugar en el palacio, le dijeron: aquí vas a estar tú. Así el Señor hace con nosotros. Nos quita toda la inmundicia y nos dice: vente a sentar a mi mesa. Y esto tiene una causa o tiene un origen, y ese origen lo leímos también aquí, porque David dijo desde un principio que por amor a Jonatán es que lo iba a hacer. Pero muchas veces nosotros decimos: ¿cómo por amor a Jonatán? Pues qué clase de amor era, ¿no? Bueno, pues te voy a decir que en el hebreo hay 3 palabras que definen amor. En español, fíjense tan rico que es el idioma, nuestro idioma, y amor o amar es un solo verbo. Y lo usamos para todo, ¿sí? Yo amo a mi perro, yo amo mi ropa, yo amo a mi persona, yo amo a mi mamá, yo amo a mi esposa. ¿Se dan cuenta que es el mismo verbo? No hay otro. Le damos diferentes connotaciones, pero es el mismo verbo. Sin embargo, en el hebreo no es así. ¿Por qué? Porque en hebreo, cuando se habla de un amor romántico,
Se habla de Ahavá, y es un amor, digamos, puede ser filial, fraternal, a los padres, a los amigos, puede ser un amor, digamos, muy general, ¿sí? Pero hay otro tipo de amor que se llama Dodim, como en Cantar de Cantares, donde dice, yo soy su amada y él es mi amado, dice, Ani le dodi, bedodi li. O sea, está hablando de un amor íntimo, de un amor de intimidad, un amor profundo. Pero hay un amor que se llama Gesed, y que ese amor representa bondad, misericordia, amabilidad, amor constante como el que tiene Dios para con nosotros, amor incondicional que una persona puede mostrar a otra persona, independientemente del sexo. Porque yo sé que tú tienes amigos o amigas a los que amas entrañablemente, independientemente si son de tu sexo o no, los amas entrañablemente. Y por esas personas harías muchísimas cosas, aunque no sean familiares tuyos. Con los hijos no se diga, ¿verdad? Con los hijos pueden ser lo que sea, pero ese amor, Gesed, nunca se acaba. Nunca se acaba. Pueden equivocarse, pueden andar mal, pueden portarse mal, pueden ofendernos, pueden negarnos, y aún así el amor de padre a hijo no se acaba nunca, nunca, nunca. ¿Estás de acuerdo conmigo? Digo, los que somos padres están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Los que no son padres, cuando tengan hijos lo van a entender. Pero los que en un momento dado pensaron que sus padres no les amaban y hoy tienen hijos, yo estoy seguro que ya cambiaron de opinión. Ya no piensan igual, ¿verdad? Porque cuando ves un hijo, es un amor que no hay manera de explicarlo. No hay manera de explicarlo. Tú te derrites delante de un hijo en amor. Pero eso lo entiendes hasta que eres padre. Entonces, hasta que eres padre puedes tener un amor gesed. Esa es la palabra que se usa en esta historia, en el hebreo original. Cuando David dice por amor a Jonatán, dice por esed a Jonatán. Es un amor que no es físico, no es digamos pasional, es un amor puro, un amor como el de los padres a los hijos, a los amigos íntimos, o como el que Dios tiene para con nosotros. Y entonces cuando tú sabes o reconoces que es ese tipo de amor, puedes entender por qué David nunca se olvidó de la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Porque Jonatán fue su amigo, aunque el padre de Jonatán intentaba matar a David. Fueron amigos, eso no impidió que ellos fuesen amigos. Y esa promesa que se hicieron se estaba cumpliendo en ese momento. Pues con Jesucristo sucede algo parecido. La promesa que hizo el Padre a su pueblo se cumple en la persona de Jesucristo. Por eso es que Él, en ese amor, esed, es que nos manda buscar y nos trae a su mesa. Porque cuando Siba va con Mefiboset, le dice, el rey te ha mandado a llamar. El rey te mandó a llamar. Así nos dice Jesús a nosotros. Cuando nos manda esa persona que nos habla, porque el rey ha mandado a que nos llamen. Es el momento en que vengas. Es el momento en que la promesa se va a cumplir en tu vida. Porque se tiene que cumplir en algún momento, en algún tiempo. Y ese es el tiempo que Jesús determina y dice, es tiempo de que vayan, le hablen y lo traigan acá. Y no me refiero que lo traigan nada más aquí a esta congregación, El rey te mandó a llamar. Y te va a dar en la posición que siempre tuviste. Porque recuerda que nosotros fuimos adoptados y fuimos hechos hijos antes de la fundación del mundo.
Dice en Apocalipsis que nuestros nombres estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Es decir, lo único que faltaba era que se cumpliese esa promesa en nuestra persona. Pero la promesa ya estaba hecha. Nosotros ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos escogidos. Así que, independientemente de dónde estuviéramos metidos, el Señor nos mandó llamar para venir a su presencia. ¿Y qué sucede entonces ahí? Vamos a ir a Romanos 11. Romanos 11, 17. ¿Cómo es posible que alguien que era totalmente ajeno, ahora esté sentado a la mesa con el Señor? Ahora sea invitado de honor. Ahora participe de las bendiciones. Romanos 11, 17. Ok. ¿Cómo sucede esto? Dice aquí, fíjense bien. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La palabra nos dice claramente que siendo nosotros indignos, siendo enemigos, siendo Mefiboset, siendo aquellas personas que lo único que dábamos era vergüenza, porque hasta nuestra familia se llegó a avergonzar de nosotros, siendo esas personas, el Señor sacó una rama original, por decirlo de esa manera, para injertarte a ti y a mí en ese lugar, en el olivo real, en el olivo verdadero, en el olivo perfecto que es Jesucristo. ¿Por qué aplica esto? Porque bueno, la palabra dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Es decir, gracias a que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, no aceptó a Jesucristo, tú y yo tuvimos acceso a Él. Ellos fueron sacados para ser nosotros injertados como pueblo en el olivo verdadero, siendo olivo silvestre. No sé si conoces tú el olivo silvestre. El olivo silvestre es muy parecido al olivo real, pero es chaparrito, tiene las hojas más pequeñitas y lo que debieran ser aceitunas no son más que unas bolitas que no sirven para nada, pero parece olivo, se ve como un olivo, nomás que es chaparrito. Un olivo puede crecer muy alto, un olivo real. Y nosotros, esas ramas fueron sacadas de aquí de donde estábamos nosotros, que no servíamos ni dábamos frutos ni servíamos para nada. De aquí el Señor arrancó la rama que eres tú y la injertó en el olivo real. ¿Para qué? Para que dice aquí, para que nosotros participásemos de la savia, ¿verdad? Y del fruto. Porque dice aquí que si la raíz es santa, las ramas también son santas. Y si la rama está injertada, ¿de dónde se alimenta? De la savia que corre por el olivo real. Es una savia muy diferente a la que estaba acostumbrado a alimentarse esa rama. Y allí el Señor nos puso. De manera que ahora, dentro de toda nuestra indignidad, estamos alimentándonos de la raíz y de la savia verdadera que es Jesucristo. Ya habíamos escuchado en otra prédica que dice la palabra que allí donde
nos decían que no éramos pueblo de Dios, allí mismo seríamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que ha sucedido, mi hermano. Eso es lo que ha sucedido. Pero cuando tú estás ya injertado, a veces pensamos que la otra persona pues no merece o no tiene nada que andar haciendo aquí. Y a veces nos burlamos de ellos. No sé si a ti te pasó, pero a mí me sucedió cuando yo llegué a los pies de Cristo y que empecé a conocer y empecé a servir. Hubo quien se puso celoso y dijo: pero ¿por qué si este apenas tiene unos meses que llegó? ¿Qué significa eso? Que siendo ramas injertadas, a veces nos jactamos contra las ramas que recién están siendo injertadas en Jesucristo. Y pensamos que ellos todavía no es tiempo de que sean igual que nosotros. Por eso dice aquí: no te jactes, porque tú no sustentas a la raíz te sustenta a ti. Y así como te sustenta a ti, puede sustentar a todos los que son injertados en ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Tenemos que entender que precisamente ese lugar fue puesto para nosotros por Jesucristo. Nosotros no lo escogimos. O digo, levante la mano si alguien dijo: yo quiero ir a la iglesia y yo quiero conocer del Señor. Yo creo que nadie, ¿verdad? Al contrario, cuando nos hablaron de Jesús, hasta nos dimos media vuelta y no, a mí no me hables de esas cosas. Si tú crees en eso está bien, pero a mí no me hables de eso. La mayoría lo hicimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo Jesús, así como David dijo: ve por él, tráelo. En ese momento, mi hermano, ya no hubo resistencia, ni hubo nada que nosotros pudiésemos hacer. No hubo nada que nosotros pudiésemos decir que no, porque era nuestro momento. Antes no lo era. Por eso a veces nosotros no tenemos que desesperarnos cuando hablamos con alguien, porque quizás no nos escucha, o quizás sí nos escucha, pero su corazón está cerrado. Pero en el momento que el Señor diga ya, ese corazón se va a abrir y solito va a entrar por esa puerta. Porque es su momento, así como lo fue el tuyo y el mío. Entonces, cuando tú tienes ya esa posición, cuando el Señor te dijo: ya no estés allí, te voy a poner aquí, mi hermano, de la iniquidad te puso en eminencia, porque ahora eres hijo de Dios, porque ahora estás igual que todos los demás, tienes la misma categoría que todos los demás que estamos aquí. Ya no eres menos que nadie, ya no eres el que andaba por la calle causando lástimas o drogándose o huyendo de todo. Ya no eres ese. Hoy eres hijo de Dios y tienes toda la dignidad y tienes todo el derecho de estar donde estás, porque Jesucristo mismo te puso allí. Nadie más te puso, ni el pastor, ni tu amigo, ni el que te invitó. Quien te injertó en la vid verdadera fue Jesucristo. Nadie más. Entonces, ¿qué hicimos para esto? Nada. Pero cuando Jesucristo nos ha levantado, Él nos da salvación, nos da perdón de pecados, somos justificados, somos santificados, tenemos todo el sustento por su pura gracia. Y eso es algo que tenemos que entender y que nos tiene que quedar clarísimo. Ese lugar que hoy tienes de eminencia, no te lo ganaste, mi hermano. No te lo adjudicaste por venir todos los domingos al servicio. Ese lugar te lo dio Jesucristo por pura gracia, sin merecerlo y sin haber hecho nada, absolutamente nada. Y por cuanto fue por gracia, es que tú no puedes permitir
que nadie te quite ese lugar. Porque hablábamos al principio de un boleto para un espectáculo. Tú lo compras y si quieres lo vendes o lo cambias con alguien, ¿verdad? Porque lo compraste tú de tu recurso. Pero la salvación, mi hermano, y ese lugar no lo conseguiste tú. De manera que es incanjeable. Nadie puede estar en tu lugar. Y nadie jamás va a poder sacarte a ti para ponerse él. Porque una vez que estás injertado, Jesucristo, que es quien puede hacerlo, nunca te va a sacar de allí. Si alguna vez te dijeron que la salvación se pierde, mi hermano, te mintieron. La salvación no se pierde porque no la conseguiste tú, no la ganaste tú. La salvación te fue dada por gracia. Y el único que te la pudiera quitar sería Jesucristo. Pero dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Imagínate tú que te inscribieran en el libro de la vida y dijeran, Óscar Lizárraga. Y el Óscar se enojó, bórralo. Mira, pero ya le dio el paso a la viejecita, anótalo otra vez. ¿Pero qué crees? El domingo no fue al servicio, bórralo. Imagínate, Dios no hace eso, mi hermano. Dios no cambia de opinión jamás, porque te había escogido desde antes de crear el mundo, ya te había escogido. Lo único que faltaba era que llegara el tiempo del cumplimiento de la promesa para ti. Y ese tiempo ya llegó, mi hermano. No permitas que nadie te robe o te arrebate la bendición que Dios ya te dio. La visión que Dios puso en tu corazón, no permitas que nadie te la quite. Si Dios puso en tu corazón una visión donde vas a estar predicando, no la sueltes. Donde vas a ser jefe de familia conforme a la voluntad de Dios, no la sueltes. Donde vas a servirle a Dios y vas a dedicar tu vida a Él, no la sueltes. Porque la primer pregunta que te hace una persona cuando tú le dices, voy a dedicar mi vida a servir a Dios, lo primero, y fíjate bien, anótalo por ahí si quieres. Lo primero que te van a preguntar, ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Estás de acuerdo en que hay que pagar renta, hay que comer, hay que hacer muchas cosas? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer si ya le vas a servir a Dios? Acuérdate, y esto es un dicho que para nada aparece en la Biblia, pero la gente dice, primero está comer que ser cristiano. ¿Sí te lo han dicho alguna vez, verdad? Primero está comer que ser cristiano. Pues mi hermano, si tú le dedicas tu vida al Señor, nunca te va a faltar de comer, créemelo. Nunca te va a faltar de comer. ¿Cómo crees tú que el Rey de Reyes, el Creador del universo, si tú le sirves a Él, te va a dejar desamparado? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué tamaño de Dios tienes en tu mente y en tu corazón para pensar que si le sirves a Él, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues si tú le entregas a Él, Él se va a encargar de eso. ¿Quién es el único interesado en robarte la bendición? El enemigo. Él sí te la quiere robar. Él sí te va a decir, no es tiempo que tú hagas eso. No, primero asegúrate tú, asegura tu familia, y ya que tengas asegurada tu vida, entonces ya, sin problema. Dice la palabra que nosotros caminamos por fe, no por vista. O sea, yo no camino aquí por lo que veo. Si caminara por lo que veo, ya hubiéramos cerrado aquí. Créemelo. Porque a veces dice uno, esto es lo que vemos,
pues cierra, mejor vámonos a nuestra casa y ya, ni modo. No, Señor, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y por cuanto es por fe, hasta que el Señor diga, estas puertas van a estar abiertas. Porque este lugar no está sostenido por nadie, sino por Él. Entonces, nosotros caminamos en esa fe. No permitas, te repito, que nadie te robe tu sueño. No permitas que el enemigo te robe las ideas. No permitas que te quite la paz. No permitas que te quite la confianza. Porque, mi hermano, eso es lo que a nosotros nos sustenta. Es lo que nos sostiene. Si tú pierdes la fe, la confianza y la seguridad en Dios, mi hermano, no sé cuánto dinero tengas, pero no tienes nada. No sé cuánto hay en tu cuenta bancaria, pero no tienes nada. Cuando tú pierdes la fe y pierdes la visión, lo has perdido todo. Ya no hay nada que hacer allí. Porque eso es lo que a nosotros nos sostiene. En el Salmo 18, el versículo 32, Salmos 18, 32. Ya me pasé. Salmos 18, 32. Amén. Ok. Fíjense bien, este salmo es un salmo de David. Estamos hablando de David, ¿verdad? Y dice así, Salmo 18, 32 al 40. Dice, después lo lees completo, porque sí te lo voy a dejar de tarea para que lo leas completo. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, porque perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Mi hermano, si en este momento hay en tu corazón hay algo a lo que tú le tienes miedo, si en este momento en tu corazón hay algo que te produzca a ti un sentimiento de indignidad o de incapacidad, acabamos de leer que Dios es el que nos ciñe de poder. Él es el que derrota a nuestros enemigos y nos hace, dice, caminar firme sobre nuestras alturas. ¿A qué se refiere con nuestras alturas? No se refiere a mi estatura, porque ustedes dirán, pues así de bajito, qué chiste, ¿verdad? Cuando hablamos de caminar en nuestras alturas, significa que aquello para lo cual fuimos creados y que empezamos a ejercer o a hacer la voluntad de Dios o el propósito de Dios, Dios se va a encargar de que ese camino y de que esa altura a la que tú vas sea un lugar seguro. Que todos los que se opongan a tu paso van a ser echados a un lado. Porque mi hermano, cuando tú le dices sí a Dios, lo primero que brincan son los enemigos. Lo primero que llega a ti es una ola de comentarios para decepcionarte o para hacer que tú desistas de aquello que has decidido. Pero si tú has creído en el Señor y si tú crees que Él pone a tus enemigos a tus pies, entonces, mi hermano,
no tienes nada que temer. No importa que no sepas una jota de la Biblia, porque si Dios te escogió, Dios te va a preparar. A veces pensamos, no, yo no sirvo para eso porque no sé nada de la Biblia, no entiendo. Pues no, mi hermano, no entiendes porque no has decidido dar el paso. Por eso no entiendes, porque en el momento que tú digas, lo voy a dar, Dios te va a ir dando entendimiento. Dios va a ir abriendo tu mente, tus ojos, tu camino, va a ir allanando todo. ¿Los enemigos se van a terminar? No, siempre van a estar allí. Pero tú no tienes que tener miedo, porque no los vas a pelear ni los vas a derrotar tú. Los va a derrotar Él. No te olvides que así como hizo David con Mefiboset, hoy el Señor está haciendo contigo. Te está diciendo, ven a mi casa, siéntate a mi mesa como uno de mis hijos. El rey te mandó a llamar. ¿Para qué? Para devolverte, así como a Mefiboset, lo que el enemigo te quitó. Si el enemigo te quitó la visión, si el enemigo te quitó la esperanza, si el enemigo te quitó las ganas, si el enemigo te desanimó, si el enemigo te dijo, tú no puedes, todo eso que el enemigo te robó, Dios te lo va a regresar. Y lo tienes que creer, porque si tú lo crees, así será. La prosperidad va a llegar a tu casa. Y no me refiero a la prosperidad económica, porque todos o la mayoría inmediatamente piensan en dinero. No, mi hermano, prosperidad es tener una familia sana, unida en el Señor. Eso es ser un hombre próspero, porque dice que nuestros hijos son las saetas guardadas en nuestra aljaba. Y si tus hijos son esas saetas, entonces, mi hermano, tienes que cuidar las saetas, porque esas son las que van a ser lanzadas para derrotar al enemigo. Y si tus hijos están en paz, y si tus hijos caminan conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, tú eres un hombre próspero. No necesitas nada más. Recuerda lo que decía Pablo: todo lo que aprendí, todo lo que yo fui, fariseo de fariseos, circuncidado a los 8 días, educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que podía haber existido, todo eso que yo tenía es basura comparado con el conocimiento de Jesucristo. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar, Señor. En esta hora, Señor, queremos entregarte no únicamente este día, sino toda nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos que por ti es que somos y hacemos. Que por ti, Señor, es que estamos aquí, que por ti vivimos, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, mueve nuestra voluntad, Señor, para hacer como a ti te parezca, Padre. Gracias por habernos sacado de la iniquidad, gracias por sacarnos del lodo cenagoso de la perdición, Señor, y ponernos en lugar alto junto a ti. Gracias, Señor, por sacarnos de la desventura y habernos injertado en ti. Tú, Señor, la vid verdadera, el olivo verdadero. Hoy podemos decir, Señor, que somos hijos tuyos y que nada, absolutamente nada, puede detener a un hijo de Dios. Te damos gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda